Mientras tanto, Valentina, se cayó la intención de un exfuncionario de demandar la elección de Abelardo de la Espriella. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, señora, una petición que incluso hizo en su momento el presidente Gustavo Petro. Recordemos que fue Luis Guillermo Pérez, quien es abogado, quien fue superintendente del gobierno Petro, el que presentó ante el Consejo de Estado una demanda para frenar que Abelardo de la Espriella asumiera, para frenar la posesión, porque decía él, esto no se podía adelantar mientras continúan investigando las otras denuncias que han sido presentadas. Ahora, pero ¿quién está investigando esas denuncias? Es que ha dicho el presidente que presentó unas pruebas ante la Fiscalía, pero la Fiscalía no ha confirmado que haya, por ejemplo, abierto una un proceso, apertura de investigación o el Consejo Nacional Electoral, un proceso con las elecciones. Eso no está confirmado. Aquí no hay investigaciones, Lucas, de absolutamente nada alrededor de posibles o presuntas irregularidades en el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, con pruebas en mano, es la autoridad electoral, que es la autoridad electoral, es el órgano que debe certificar la elección. Exacto. Y ante el cual se deben hacer las reclamaciones. Pues ya, primero certificó la elección, le entregó las credenciales como presidente electo a Abelardo de la Espriella, como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo, y más allá de eso, Silvia, que sí se presentaron en su momento algunas reclamaciones por parte, por ejemplo, de abogados representando al pacto histórico, pues hubo un momento en el que estaban en la audiencia de Corferías donde se debe presentar este tipo de reclamaciones y retiraron las reclamaciones, lo que llevó entonces finalmente a declarar la elección. Estamos hablando de los el días escrutinio posteriores y a el la segunda preconteo coincidiendo en más del 99%. Porcentaje, en un 99.997, algo, si no me falla la memoria. Y teniendo usted también una vigilancia de observación internacional donde todos los organismos internacionales certificaron, primero, que no hubo fraude, que no hubo ningún tipo ni siquiera de indicio de fraude, y no solo eso, sino que el sistema electoral colombiano es un ejemplo para la región. Entonces, Valentina, sí, señora, pues aquí uno honestamente se pregunta qué es lo que dicen que están investigando, porque por ahora oficialmente no hay ninguna investigación. Se supone que el presidente ha dicho que ha presentado unas pruebas, pero tampoco las ha revelado en su detalle. Lo que hace hoy entonces el Consejo de Estado es rechazar esa demanda que había presentado Luis Guillermo Pérez, que incluso hoy actúa también como abogado del pacto histórico, en la que pedía como medida cautelar que Abelardo de la Espriella no se posesionara el próximo 7 de agosto. Esto es una de esas planes que ha impulsado el presidente Gustavo Petro, que este abogado Pérez pues también lo ha respaldado, y lo que tiene ahora como plazo son 3 días para corregir la demanda, porque el Consejo de Estado no le niega como tal las pretensiones, sino que le tumba el proceso, esto por temas administrativos, pero tiene 3 días hábiles a partir de hoy la notificación para corregir el proceso, la demanda, el requerimiento, y volver a presentarlo. Lo cierto es que esto aplaza entonces la intención que tiene un sector del gobierno, de la oposición hoy, de impedir que Abelardo de la Espriella se posesione, pero por ahora no hay nada formal abierto más allá de las mismas demandas que han sido presentadas, en este caso por el abogado Pérez. Ese proceso frenado por ahora. Por ahora frenado entonces el intento de el presidente Gustavo Petro y de las personas cercanas a él por frenar la posesión de Abelardo de la Espriella. 8:29 p.m. Esta semana hubo empalme con las regiones, fue en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, anuncios importantes en materia de seguridad, van a mantener los puentes, la frontera abierta, que eso también genera tranquilidad dentro de la población que se mueve de un país a otro, que tiene negocios y que vive justamente de eso. Pero Lucas, mañana habrá empalme regional, ¿en dónde? Sí, señora, esto es clave, Silvia, porque usted nos estaba contando y le estábamos contando a los oyentes que se está llevando a cabo en este momento ese primer Consejo de Ministros, como lo han llamado algunos, o al menos esa primera reunión ya con los ministros designados del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Se está llevando a cabo no en Bogotá, sino que se está llevando a cabo en Barranquilla. Usted ya lo decía, hubo primer empalme territorial en Cúcuta, en Norte de Santander, esta semana, y mañana, sábado 11 de julio, se va a llevar a cabo entonces el segundo empalme territorial. Va a ser, Silvia, a partir de las 11 de la mañana en Yopal, en el departamento de Casanare. Va a estar entonces allí presente el presidente electo Abelardo de la Espriella, justamente también junto a varios de los ministros designados, como ya lo vimos en el departamento de Norte de Santander. Muy seguramente estarán presentes las autoridades locales, estará el gobernador, el alcalde, y se está reuniendo, Silvia, justamente como ya lo vimos en Norte de Santander, no solamente con los alcaldes de ciudades capitales, sino también de otros
otros municipios que hacen parte de los departamentos. Ya ha dicho Abelardo de la Espriella, lo ha dicho en varias oportunidades, que de aquí al 7 de agosto va a buscar ir a los 32 departamentos del país para hacer estos empalmes territoriales, como lo han llamado desde el equipo del presidente. Pero si le dan las cuentas, porque imagínese, tendría que ser casi que uno diario. Estamos a menos de 30 días para el 7 de agosto. Sí. Y son 32. Bueno, diga usted que 31 porque ya chulió Norte de 31, Santander. mañana van a ser 30. Sí, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero sí. Que va a ser además un presidente muy de las regiones, eso es lo que claro, he dicho. es que esa reunión de hoy en Barranquilla, Silvia, es clave. Pues, porque es que y le demuestra a usted. hasta el momento, claro, cuando hemos visto gobierno del presidente Petro, el presidente Iván Duque, el presidente Santos, estas reuniones, pues que siempre han ocurrido, en Bogotá. Eran en Bogotá. Entonces, estamos viendo la importancia que van a tener las regiones. Claro, y la descentralización del poder. Exactamente, va a estar mañana en Yopal, y también, por supuesto, la importancia que va a tener Barranquilla, donde ha sido como su sede durante estos meses de campaña, y que de hecho ahí recibió los resultados de la primera vuelta, recibió los resultados de la segunda vuelta, y hoy se está reuniendo con el que va a ser su gabinete, pues allí en Barranquilla. Eso va a ser muy importante. Entonces les iremos contando. Lucas, ya faltan 10 días para el tema de la posesión del nuevo Congreso. Se instala el nuevo Congreso, el que eligieron los colombianos el pasado 8, el pasado 8 de marzo, y el 56.6% pues es renovación absoluta, gente que nunca había llegado al Congreso de la República. Pero sabe que todavía tengo dudas es de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en un trino esta semana, que iba a dar su último discurso. Sí, que no iba a ser el 6 de agosto. Y que no iba a ser ni el 6 ni el 7 de agosto. Entonces eso será que lo que significa es que el presidente Gustavo Petro no va a aparecer en la guarnición militar allí en el Cauca para el traspaso del poder. Ahora, no lo hizo tampoco Iván Duque. Pues yo creería. Acuérdese que salieron ahí de una manera un poquito. Cuando usted va, por ejemplo, a ejemplos en otros países, tal vez una transición del poder así de tensa se vio en Estados Unidos cuando vuelve Donald Trump a la Casa Blanca, sale Joe Biden. No hubo ningún tipo de encuentro. Joe Biden salió en helicóptero sobre las 9 de la mañana, se posesionó en el Capitolio de Donald Trump, regresó a la Casa Blanca y no hubo ningún tipo de encuentro. En este caso, pues ya tenemos un proceso de empalme suspendido, absolutamente tenso, así que yo no creería, Silvia, y ya lo adelantó el presidente Gustavo Petro en un trino, que su discurso de despedida será en 10 días, el 20 de julio. En 10 días, el 20 de julio, va a haber desfile militar en Bosa y Ciudad Bolívar. Vamos a ver si ese discurso de despedida es con la gente en ese desfile, y si no me queda muy claro si el presidente va a hablar en el tradicional discurso del Congreso, del Capitolio. Después de... Yo creería que sí. Pues yo también pensaría, pero... Y que ahí será ese discurso. ¿Se acuerda además que el año pasado fue un discurso muy tenso por las réplicas? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Se mueve todo el tema político. Son las 8 de la noche, 33 minutos. Aquí les contamos lo que está pasando con el nuevo gobierno, el que va a ser el nuevo gobierno, y con lo que pasa con el saliente gobierno de Gustavo Petro. En segundos regresamos. Son las 8:34.